Cultura olmeca. La cultura olmeca es también conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica y representa una de las culturas más antiguas que poblaron y florecieron en el continente americano, especialmente en el trópico. Organización política de los olmecas. Los olmecas contaban con una forma de gobierno teocrático, es decir, eran guiados por la divinidad. En esta forma de gobierno, el poder lo tiene Dios o el líder representante de Dios, como los sacerdotes o chamanes. Al sacerdote, que es jefe de la tribu, se le llamaba Chichimecatl. Esta es una palabra compuesta, que quiere decir los hijos de la cuenta del calendario, lo que implica que los jefes de tribu eran personas que estaban directamente ligadas con los dioses. A los jefes se les tenía respeto, se les veneraba e incluso se les dedicaban esculturas. Economía de los olmecas. La economía de los olmecas estaba basada en la agricultura. El principal cultivo fue el maíz, además del frijol, calabaza, cacao, etc. Además de estas formaban parte de su dieta y se incluía la carne del pescado, tortugas, venados y perros domesticados, en conjunto con una práctica mixta de pesca y caza. Organización social de los olmecas. La organización social de los olmecas fue estratificada. Clase dominante. Un pequeño grupo de olmecas que tenían los mayores privilegios de la sociedad. Eran llamados también élite y estaban formados por las figuras militares, religiosas y dependiendo de la zona también por los comerciantes y artistas. Clase subordinada. Por debajo de los dominantes estaban los subordinados, siendo un grupo mucho mayor que los líderes, pero casi sin privilegios. La gran mayoría de los miembros de este grupo eran los campesinos, es decir, los olmecas que trabajaban el campo, siendo la principal fuente de economía y de subsistencia de esta sociedad mesoamericana. Religión de los olmecas. Tenían una religión politeísta. Gran número de sus dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, animales, etc. El centro de su religión es el culto al jaguar y aparece representada en la iconografía olmeca. Se le representaba con la característica boca olmeca de forma trapezoidal, con las comisuras hacia abajo y el labio superior muy engrosado, en muchos casos con colmillos muy pronunciados, adornos supraciliares y el cráneo hendido. No se sabe qué tipo de dios pudo ser. Se cree que pudo ser de origen el dios de la lluvia, que se desarrollará posteriormente en muchos puntos de Mesoamérica. Aspectos culturales y artísticos. Arquitectura. Sus construcciones eran sagradas. Su construcción consistía básicamente de materiales perecederos, madera, paredes de carrizo que eran repelladas con lodo, techos de palma y pisos de tierra apisonada. Pirámide de San Lorenzo. La pirámide con su base cuadrangular o redondeada, construida en arcilla, representa el centro ceremonial, la arquitectura de los mayores sitios olmecas. Pirámide de la Venta. La más antigua de toda Mesoamérica, la estructura más importante de la zona. Se trata de una pirámide hecha con barro acumulado, sin escaleras ni rampas. Su base irregular tiene un diámetro de 128 metros y una altura de más de 31 metros. Pintura. También existe una pequeña muestra de pintura mural, aunque fuera del área central. En las cuevas de Oxotitlán y Juxtlahuaca, en Guerrero, existen escenas que representan posibles ceremonias elitistas con simbología olmeca. Esculturas. Las colosales cabezas olmecas. Se conocen 17 de estas esculturas de tipo monumental, que miden en promedio entre 2.40 y 3.60 metros de altura, 3 metros de diámetro y 65 toneladas de peso. Escritura. La escritura hipiolmeca o escritura ístmica es uno de los sistemas de escritura de Mesoamérica, basada en silabogramas y logogramas.